Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que está aquí, en el mejor lugar para escuchar la palabra de Dios. Disponga su corazón, que Dios le va a hablar. Dios nos va a hablar en esta noche. ¿Qué le parece si me acompaña a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor y disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? Amén. Déjame poner esto acá, bueno, no me moleste aquí. Okay. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar, Señor, congregados con tu pueblo, Señor, con tu iglesia. Señor, te damos gracias. Te pedimos, mi Dios, que prepares nuestro corazón para poder recibir, mi Señor, tu palabra, que caiga, Señor, en tierra fértil, Padre, que dé tiempo, que dé fruto al tiempo que tú lo hayas decidido en tu soberana voluntad, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella, Señor. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor. Queremos oír tu voz, queremos escucharte hablar, no queremos oír la voz del hombre, sino la voz de tu Espíritu, Señor, hablando a nuestro corazón, para que podamos cada día, Señor, ser mejores y parecernos más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues abra su Biblia o enciéndala ahí en el libro de Josué, el quinto libro de su Biblia. ¿Trajo Biblia? Si no trajo Biblia, pues levante la mano y por ahí le van a proporcionar una. Hoy vamos a comenzar una nueva serie sobre el libro de Josué, muy interesante. Vamos a aprender mucho acerca de este libro. Vamos a entrar ahí en el capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Le voy a dar una breve introducción así, breve, el libro de Josué, aunque no menciona explícitamente quién lo escribió. ¿Verdad? La tradición judía y cristiana le atribuye su autoría a Josué, hijo de Nun, el sucesor de Moisés, considerando que fue testigo ocular de la conquista de Canaán. Josué habría escrito la mayor parte de la obra y se cree que un redactor posterior, quizá, dice el sacerdote Eleazar o su hijo Finés, habría añadido los detalles finales sobre la muerte de Josué. El libro fue escrito aproximadamente entre el año 1400 y 1370 a.C. Y el propósito principal del libro de Josué es relatar cómo el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué y la guía de Dios, conquistó la tierra de Canaán y se estableció en ella como nación. Este relato no es meramente histórico, sino que demuestra la fidelidad de Dios al cumplir las promesas que había hecho a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob acerca de dar una tierra a sus descendientes. A través de la narración de la conquista y la posterior división del territorio entre las tribus, el libro muestra que la obtención de la tierra prometida no fue obra del azar, sino solo, y no de la fuerza militar, sino el resultado del pacto de Dios y de la intervención de Él a favor del pueblo de Israel, que nos narra y establece las bases de la identidad de Israel como pueblo de Dios en su territorio hasta el día de hoy. Amén. Ahora sí, abra ahí en Josué capítulo 1, verso 1. Vamos a entrar de una vez al texto para avanzar en el tiempo. Dice la escritura, sígame ahí con sus ojos, si no el texto va a aparecer acá en la pantalla. Dice la escritura, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, dice, diciendo, mire, es bien interesante resaltar las dos palabras que utiliza el escritor cuando habla acerca de Moisés, el siervo de Jehová, el esclavo del Señor, esclavo por amor, el que hacía todo lo que Dios le mandaba.
Ese es un siervo fiel. Dice la Escritura que en todo el pueblo de Israel no había nadie más fiel que Moisés, porque hacía todo lo que el Señor le mandaba. Y Josué, dice la Escritura, servidor de Moisés. Josué, servidor, la palabra servidor también es ministro. Y mientras estaba estudiando, tomé un párrafo del comentario bíblico del pastor Chuck Smith al libro de Josué, acerca de la palabra ministro. Me gustó mucho. Dice, Josué era ministro de Moisés. Lo leo al texto. Dice, eso no significa que José fuera su pastor. La palabra ministro, dice, tiene su verdadero significado en que es siervo. Es interesante, dice, cómo de alguna manera se ha distorsionado mucho el concepto de ministro. Muchos hombres en el ministerio hoy en día no ven el ministro como un servicio, sino que casi desean que la gente les sirva. Dice, eso es totalmente opuesto a lo que significa realmente, dice la palabra ministro, que significa un siervo, uno que sirve a los demás, y ese era el trabajo de Josué, el que le ayudaba a Moisés, el que hacía las cosas para ayudarle a Moisés, el que les ayudaba a hacer sus tareas. Ese era Josué, y dice el verso 2, mi siervo Moisés, le habla el Señor a Josué, ha muerto, le dice. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire, mi siervo Moisés ha muerto, le dice el Señor. Qué difícil, hermano, debió haber sido aquel acontecimiento para el pueblo de Israel. Debió haber sido muy difícil. Los primeros 2 versículos del libro comentan la triste realidad de la muerte de Moisés. Esa enorme pérdida debió haber dejado al pueblo deprimido y preocupado. Durante 40 años, ese hombre de Dios había sido su líder y guía. Y lo que es más importante, Moisés era ese puente entre Dios y el pueblo. Era quien le comunicaba al pueblo los mandamientos de Dios. Y ahora ese siervo murió. Murió. ¿Sabe que dice la Escritura que el pueblo lloró la muerte de Moisés por un mes? Por 30 días. Lloraron la muerte de Moisés. Ahí en Deuteronomio 34:8, te lo leo, dice, lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab, dice, 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. O sea, había sido aquel gran hombre de Dios el instrumento, ese puente entre el pueblo y Dios, y el que hablaba cara a cara con Dios. Moisés, conocido y venerado hasta hoy como el gran profeta y el libertador de Israel, de la esclavitud en Egipto. Pero bueno, le aconteció lo que nos va a acontecer a todos. A grandes, a pequeños, a chiquitos, a blancos, a rojos, a amarillos, a morenitos, a todos. ¿Sabe qué le pasó? Se murió. Se murió. Se murió Moisés. Y ahora que había muerto el transmisor de los decretos de Dios, mire, es posible que algunos pensaran que el plan divino y su promesa había muerto también. Y se lamentaban por la muerte de Moisés. Imagínense qué difícil debe ser para el pueblo cuando se muere su líder. Y más triste es porque muchas personas ponen la mirada en el líder. Y se les olvida que el líder es simplemente el instrumento de Dios, el que Dios está usando. Sin duda la pregunta que pudo surgir en el pueblo era, ¿y ahora quién nos va a llevar a la tierra prometida? Pero sin duda Dios le mostrará al pueblo algo bien interesante y que también nosotros debemos de tomar mucho en cuenta, que la obra es de Él. No es del hombre. Por más ilustre que el hombre sea, por más elocuente, por más lleno de dones y de talentos, la obra sigue siendo de Dios. Y Él usa, ¿sabe a quién usa Dios? Al que se deja usar. Al que se deja usar. ¿Quiere que Dios lo use? Déjese usar por Él. Ríndase a Él y Dios lo va a usar. Y entonces viene el cambio.
Y es tiempo de un cambio en el liderazgo. Y surge el llamado de un sucesor. Y la pregunta es, ¿y quién sería el indicado? Pues tenía que ser Josué. Ya vamos a ver por qué. Dice, ¿y por qué no fue Caleb? Yo me preguntaba eso. Si los dos habían sido hombres de fe, habían hombres que habían mostrado fidelidad a Dios, ¿por qué Josué y por qué no Caleb? Caleb también llenaba los requisitos. ¿Sabe por qué? Los dos habían estudiado en la misma universidad teológica. Estaban bien preparados. En la misma universidad Dios los había formado. ¿Sabe cuál era la universidad donde fueron formados? El desierto. Allí fueron formados los dos. Caleb, cuyo nombre significa fiel, valiente e inquebrantable. Su origen es hebreo y deriva de las palabras kal, que es entero, y lev, que es todo corazón. Que juntas significa de todo corazón. Muchas veces se asocia su nombre con el hebreo kelev, que significa perro, cuyo significado es todo corazón, pero el nombre Caleb en sí significa fiel, inquebrantable, valiente y audaz. Eso significa el nombre de Caleb. Pero en el pueblo de Dios, bien interesante, que a la hora de elegir un líder, no hay elecciones, no hubieron elecciones. No se repartieron boletas para buscar un líder, porque el que llama es Dios, el que afirma es Dios, el que respalda el llamado es Él. Porque de Él es la obra. Mire, aquí no hubo humo blanco y humo negro para escoger el líder. No hubo cónclave. No hubo nada de eso. Mire, en Números 27:12, fíjese qué interesante, te lo leo. Dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Verso 13 de Números 27. Y después que la hayas visto, le dice, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Verso 15. Entonces respondió Moisés. Fíjate qué interesante. Mira el corazón de Moisés. Moisés tiene un corazón de pastor. Un corazón que entiende el propósito de Dios. El corazón de Moisés que piensa en las ovejas del pueblo de Dios. Le preocupa el pueblo. Moisés es entendido que Dios es soberano. Y él solamente es un instrumento. Y mira lo que le va a decir a Dios en el verso 16. Le dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón, le dice, sobre la congregación. Y mire las características que debía tener el varón. Verso 17, Números 27:17. Le dice, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor, que no anden a la deriva. ¿Qué necesario es un líder? Un líder con esas cualidades, o sea, alguien que vaya delante de ellos, como debe de ser todo líder. Un líder no es el que manda, no, es el que enseña, el que pone el ejemplo, el que va adelante. Que va delante de ellos, le dice que los meta y que los saque. Un líder debe ser un ejemplo de fe, de carácter, de integridad y de conducta. Si no cumple con esos requisitos, pues no puede ser un líder. Porque ¿quién quiere imitar y seguir a alguien que no sabe hacia dónde va? Alguien que no tiene una visión. Podemos darnos cuenta que Moisés, fíjate qué interesante, Moisés no propuso a nadie. No le dijo, Señor, y no, ¿qué te parece mi sobrino? ¿Qué te parece mi hijo, Señor? Para heredarle el ministerio, ¿verdad? No, Moisés le dice, Señor, ponga usted un varón. Porque, ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios conoce el corazón. Nosotros nos podemos equivocar. Dice el verso 27, y Jehová dijo a Moisés, mira lo que le dijo el Señor a Moisés. Dice, toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual haya espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás, le dice, delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación,
y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad, o sea, de tu autoridad, sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel, dice, le obedezca. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo estaba ratificando Dios. Y cuando Dios pone una autoridad, hermanos, Dios la respalda, porque la puso Él. Dice el verso 22, Números 27-22, dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Qué fiel era Moisés. Moisés no retobó. No le dijo, no, es que Josué a mí no me cae bien. No, él es obediente a la voz de Dios. Yo quiero que sea Josué. Y dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado, dice, por mano de Moisés. ¿Y por qué Dios llamó a Josué? Interesante, vamos a ver un poquito acerca de la vida de Josué. ¿Sabe por qué? Porque él ya había sido formado por Dios. Había sido formado, hermano, en fe, en carácter y en conducta. En la mejor universidad teológica que puede haber. Y había tenido Josué al mejor maestro. ¿Sabes a quién? A Moisés. Tal es el alumno, tal es el maestro. Josué había estudiado en la Universidad del Desierto y su maestro había sido Moisés. ¿Y qué había aprendido Josué en el desierto? Fue Dios quien lo formó. Y mire, ¿sabes que Dios es el mejor formador de líderes? Es el mejor. Porque Él hace el proceso. A veces a nosotros no nos gustan los procesos de Dios. Pero es necesario que hayan procesos en nuestras vidas para que seamos mejores. Se considera que Josué, fíjate, ¿sabes qué? Se considera que Josué tenía alrededor de entre 40 y 45 años cuando salieron de Egipto. Y pasó, ¿sabes cuánto pasó estudiando? 40 años, hermano. No, hombre, hoy con un cursito de 6 meses ya son líderes. José, 40 años de formación. 40 años, hermano. O si no, se los llevan a un encuentrito de 3 días y ya de allá vienen líderes ya. Mira, Dios lo va a ir formando. ¿Y sabes cómo lo va a ir formando? Un paso a la vez. Un paso a la vez. Lo va a llevar por etapas. ¿Sabes que las etapas en la formación de una persona son bien importantes y que no te las puedes saltar? No te las puedes saltar. Porque son necesarios, Dios lo va a formar. Y cada etapa va a ser muy importante en la formación de Josué, porque él necesita ser formado para que pueda ser un líder. Ser formado en carácter, en conducta, en fe, hermano. Porque él no puede ser el líder por honoris causa. O porque es el que tenía más tiempo. No, sino porque Dios lo formó. Y la primera lección, la primera aula de Josué, ¿sabes dónde fue? Fue en Egipto. Allí fue Josué el primer curso, en Egipto. Se considera que Josué era el primogénito de Nun. ¿Sabes? Josué estaba ahí cuando les dijo, el ángel de la muerte va a matar a todos los primogénitos. Pero Dios ha dicho que hagan un sacrificio y que pongan sangre del mismo sacrificio en el dintel de la puerta. Usted conoce la historia. Y los que hagan eso, el ángel de la muerte no los va a matar. Y eso lo hicieron. Y la prueba es de que Josué está aquí. ¿Sabes qué aprendió Josué ahí? Bien interesante. ¿Cuál fue la lección importante que Josué nunca olvidó? ¿Sabes cuál fue? Y esa lección, hermano, si no aprendemos esa lección, es difícil que podamos servir a Dios. ¿Sabes cuál es esa lección que aprendió Josué? Que Dios cumple lo que promete. Esa es la primera lección que aprendió Josué. Dios cumple lo que Él dice. Porque Dios dijo que pusieran sangre en los dinteles de la puerta y que no iban a morir. Y no murieron. Porque Dios, mira, lo que Dios ha dicho, lo hará con su pueblo. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir.
Porque Él no es hombre para mentir. Si la boca de Jehová lo habló, lo cumplirá. Lo cumplirá. La segunda lección que aprendió Josué en su formación, en su estudio teológico de 40 años, que fueron muchas, pero más rescaté las más. Fueron muchas lecciones que aprendió. ¿Sabes cuál aprendió? Aprendió a luchar. Y su primer guerra fue contra Amalek. ¿Has leído cuando Amalek le salió por la retaguardia? Cuando venía el pueblo cruzando por el desierto. Hubo necesidad de librar una batalla. Y por eso tuvieron que nombrar a alguien para que fuera del ejército de Israel, el capitán. Hablaba yo con un hermano y le digo, ¿cómo crees que se sintió Josué? Cuando le dijeron, Josué, tú lidera al pueblo. Si yo no sé ni agarrar un arma. Es como que a mí me manden a la guerra, no me doy un balazo en el pie. Y no sé manejar un arma. ¿Sabe qué es lo que iba a aprender ahí Josué? Josué no era un militar. No, pues si él era un esclavo, él no era un guerrero. Los egipcios jamás hubiesen permitido que el pueblo de Israel se entrenara en la guerra. No, ellos eran esclavos. ¿Cuál fue la lección que aprendió? ¿Sabe qué lección aprendió Josué? Que no es con ejército. Aleluya. No es con espada. Porque la guerra es de Jehová. De Él. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios. Porque ¿sabes por qué? Porque allí Josué va a aprender que si él depende de Dios, Dios le va a dar la victoria a donde quiera que él vaya. Allí aprendió Josué aprendió, hermano, la enseñanza y que también nosotros debemos aprender y que sin el pleno reconocimiento de que la obra no es nuestra, sino que es de Dios y no del hombre, nadie puede servir a Dios. Por muy talentoso o listo que parezca, la gloria siempre debe ser de Él. Jehová instruyó. Fíjate que cuando libraron esta batalla, el Señor le dice a Moisés, escribe esta victoria en un libro, en un papiro, en una tablilla donde lo haya escrito. Que quede sentado, le dijo, que quede escrito. ¿Sabes para qué? Ahí se lo dice. En Éxodo 17:14 le dice, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué, le dice, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Debía quedar escrito. ¿Sabes para qué? Para que a Josué no se le olvidara que sin el respaldo y la aprobación de Dios nadie puede hacer nada. No, hermano, lo que Dios quiere enseñar, hermano, es que debemos depender totalmente de Dios y no de nosotros. La otra lección que Josué va a aprender y que es tan importante para un líder, ¿sabes cuál es? Saber esperar en Dios. ¿A cuánto les gusta esperar en Dios? Y nos cuesta esperar en Dios, todo lo queremos al chas. Qué difícil es. Ahora debe aprender a esperar en Dios, Josué. ¿Y sabes a dónde va a aprender esa lección? Josué va a aprender, hermano, a esperar y a interpretar que no es como él piensa, sino lo que Dios ha dicho. Y eso lo aprendió ahí en Éxodo 24, cuando Moisés subió al monte Sinaí. ¿Has leído eso? Que Moisés, Dios lo llama a Moisés a que suba al monte y los ancianos de Israel vienen con Moisés, pero los ancianos regresaron. Solo se quedó Josué al pie de la montaña. ¿Sabes qué se quedó haciendo Josué ahí? Aprendiendo a esperar. Aprendiendo a esperar. Josué se quedó ahí a solas, aprendiendo una lección de paciencia. Porque un líder debe saber esperar en Dios. Un líder no puede actuar de manera desesperada, ni arrebatado. Debe esperar a que es cuando Dios dice. A veces queremos hacer muchas cosas, pero no queremos esperar en Dios. Josué va a aprender a discernir y a aprender que él necesita pedir confirmación a Dios. Y eso lo aprendió allí en Éxodo 32:7. Dice así, mira. Entonces Jehová dijo a Moisés, mientras Moisés estaba en la montaña, usted ya ha leído la historia y sabe lo que el pueblo hizo abajo. ¿Sí se acuerda? ¿Sabe qué hicieron? Sí, ¿verdad? Ok.
para que nos pongamos en contexto. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El Señor se lo está diciendo a Moisés. Entonces en el verso 15 de Éxodo 32 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Entonces dice el 17, cuando oyó Josué, fíjate, oyó Josué, dice, el clamor del pueblo que gritaba. Josué, dice, le dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Porque Josué ya había librado una batalla y estaba acostumbrado a eso. Y al oír la algarabía, Josué se imaginaba otra pelea. Y Moisés le dice, no, Josué, no es de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, Josué. Le dice, voz de cantar oigo yo. Aprende, Josué, a que no es lo que tú piensas. Debes aprender a escuchar a Dios, porque Dios te va a decir. Eso está aprendiendo Josué como buen líder, porque Dios lo está formando, porque tiene un propósito con él. Moisés sabía lo que sucedía porque Dios ya se lo había dicho. Mira, Josué aprendió varias lecciones fundamentales que deben de pasarlas un líder. Aprendió Josué a que Dios siempre cumple su palabra. Aprendió que la obra es de Dios y Él quiere que dependamos de Él. Aprendió a que debe de esperar a que Dios indique el tiempo correcto. Aprendió a que todo debe de interpretarlo a la luz de lo que Dios ha dicho. Dios moldea el carácter, la fe, la conducta del nuevo líder y guía del pueblo de Dios. Y después de 40 años, Josué está listo. Y Dios lo llama. Mi siervo Moisés ha muerto. Le dice, ya no llores, Josué. Ya lo lloraste 30 días, ya no lo llores. Ya la obra tiene que continuar. Moisés cumplió su propósito, cumplió el mandato, lo que Dios le había dado. Hasta allí llegó el tiempo de Moisés, y ahora era tiempo de que Josué se levantara. Ahora le dice, ahora Josué, mi siervo Moisés murió, ya no lo llores más. Levántate tú. Levántate tú, le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mira, a pesar de la muerte de Moisés, la promesa de Dios sigue firme. El tiempo de Moisés había terminado con su muerte, pero la promesa de Dios seguía viva. Por encima de toda circunstancia. Mira, hermano, no importa la circunstancia que estés pasando o que estemos pasando, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y se lo va a ratificar a Josué. Ahora ve a Josué, capítulo 1, verso 3. Ahí le va a decir, le va a rectificar la promesa. Le dice, Josué, yo os he entregado, le dice, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y mira cómo le dice el 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué garantía tenía Josué para conquistar la tierra? La misma presencia de Dios estaría con él y no lo abandonaría. Mira, Josué sabe lo que hay del otro lado del Jordán. Nosotros lo sabemos porque lo hemos leído. Pero Josué ¿sabes qué había del otro lado del Jordán? Gigantes, guerreros feroces, ciudades amuralladas, brujería, había de todo del otro lado del Jordán. Entonces Dios le va a hacer una exhortación a Josué para la misión que tiene por delante, que le va a demandar a Josué carácter, firmeza, fe y valentía. Y se lo va a decir en el verso 6. Y le dice, esfuérzate
y sé valiente, le dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Le dice, esfuérzate. Mira, el significado de la palabra esfuérzate, eso no significa que Josué tenía que ir al gimnasio y ponerse bien ponchado para estar bien fuerte. No, el significado de la palabra esfuérzate sugiere aferrarse a algo, asirse de algo. Y la figura es colgarse con los brazos, colgarse de algo, agarrarlo con firmeza. No tiene nada que ver con fuerza física en este contexto. ¿Y en qué debía esforzarse Josué? ¿A qué debía de aferrarse? El Señor se lo va a recalcar 3 veces. Le dice el verso 7, solamente Josué, lo único que tienes que hacer, Josué, es esforzarte. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué debía de esforzarse? Ahí le va a decir, dice, para cuidar de hacer, o sea, de poner por obra. Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, le dice, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, le dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si queremos, hermano, que Dios haga prosperar todo aquello que emprendamos, lo principal que debemos hacer es que sea conforme a los principios bíblicos, a lo que Dios ha dicho. Ni a diestra ni a siniestra, le dice. Esta es una expresión idiomática de ellos, un hebraísmo. Que la palabra de Dios, lo que indica que la palabra de Dios tiene la figura que la palabra de Dios es como un camino recto, en el cual nosotros debemos de andar. No debemos desviarnos ni a un lado ni al otro. Y tiene la idea del caminar en la palabra de Dios. Mira, el significado es no salirse del camino, ni por excesos o por defectos, y mucho menos por presiones. ¿Tú sabías que ese pueblo era bien tremendo? Ese pueblo era cosa seria, como nosotros. No te apartes, José, ni porque el pueblo te presione. Ni porque el pueblo te presione, Josué, que te diga, no, Josué, hay que mejor hacerlo así. Yo tengo una buena idea, Josué. No, si Dios no lo ha dicho, no lo vamos a hacer. Y para eso Josué necesitaba tener carácter. Y porque ya ve que el pueblo es bien persuasivo. Josué debía tener firmeza. Liderar un ejército requiere valor físico, pero liderar conforme a la voluntad de Dios exige un valor moral y espiritual. Por eso Dios le enfatiza, le dice, sé muy valiente, Josué, para cuidar de hacer toda la ley. Es como si le dijera, la mayor valentía que necesita Josué es la de obedecerme nada más. Eso es lo único que debes hacer, Josué. Obedecer todo lo que yo le mandé a Moisés. Mira, no le da una revelación nueva, no le da un nuevo mandato, sino le dice, cumple lo que yo le mandé a mi siervo Moisés. ¿Sabes por qué? Porque el hombre pasa, hermano, el tiempo puede pasar, pero la palabra de Dios es la misma. La palabra que bendijo a Josué también nos bendice a nosotros. También es para todos. Mira, sé muy valiente, y la mayor valentía es la de obedecer a Dios, más cuando estamos tentados a seguir nuestro propio camino, o el camino más fácil. El pueblo era duro y rebelde y se necesitaba valentía. También hoy, como le digo, en nuestros días, se necesita ser valiente y determinado para poder ser un buen líder. Porque a veces sucede que voz del pueblo, voz de Dios, dicen. Y no es así. Es la voz de Dios y no la del pueblo. Verso 8. Mira cómo le dice. Nunca. ¿Usted sabe cuánto es nunca? Oh, pues nunca. Never, como dicen en mi tierra. Nunca, le dice, nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley. Si no, le dice que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, le dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto le saldría bien? Todo. ¿Qué debía de hacer Josué? No apartarse. No apartarse de la palabra y guardarla y hacerla. Santiago 1:22 dice, pero sed, dice, hacedores de la palabra. Le dice, no tan solamente oidores. Y dice, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo. Y si va y se va y luego olvida cómo era. Se mira en el espejo antes de venirse a la iglesia y dice, qué espiritual me veo hoy. Y luego se va y se le olvida. En el camino viene peleando con la esposa. Se le olvida lo espiritual. Josué no solamente tenía que leer la ley o aprendérsela de memoria nada más. La palabra de Dios es ese alimento para nuestro espíritu. Es en donde debemos fijar nuestro corazón, porque es en ella donde está nuestra esperanza. Pero hay que leerla. Y no nada más leerla, hay que meditarla. Y no nada más leerla y meditarla, no, hay que obedecerla también. Y ponerla por obra. La misma historia de Josué va a mostrar que cuando obedecieron, eso lo vamos a ver durante el estudio, que cuando obedecieron, Dios les dio la victoria. Pero cuando desobedecieron, fueron derrotados. Por eso le exhorta. Mira, la Biblia dice, lo dice ahí en Corintios, el apóstol Pablo dice que la profecía de la Escritura dice que es para edificación, para consolación y para exhortación. La profecía tiene esas tres cualidades que debe de estar en la profecía: la consolación, la exhortación y la edificación. Por eso lo va a exhortar. ¿A cuánto les gusta la exhortación? Amén. Gloria a Dios. Le dice en el verso 9, mira, como con ese énfasis, como cuando cuando su esposa le dice, mira, ten cuidado. Le dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le dice, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando, o sea, es una orden, es una exhortación. No temas ni desmayes, o sea, no debía preocuparse por nada, solo debía de guardar la palabra de Dios. Porque cuando el hombre guarda la palabra de Dios, la medita, la pone por obra, Dios lo respalda. Porque Dios respalda su palabra. Dice el verso 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, verso 13, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Verso 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Mira, Josué comenzó a asumir su cargo de líder y guía del pueblo. Y casi lo puedo imaginar
que no faltó uno que otro que no le gustó. Ay, ¿por qué Josué? ¿Ya qué se cree este? Es que es el líder. No, ¿y por qué no me escogieron a mí? Porque así es el pueblo. Así es el pueblo. Si yo soy el que trabajo más. ¿Por qué Josué? Que como siempre andaba con él allí. Dice, por eso le dio chance. Mire, pero le van a poner, el mismo pueblo le va a poner una condición a Josué. Porque ahora Josué está asumiendo su cargo como líder. Y le va a poner le va a decir algo al pueblo. Y es un principio bien elemental y principal también para nosotros. Mira lo que le va a decir el pueblo. Verso 16. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, le dice, e iremos a donde quiera que nos mandes. Verso 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Le dice, mira el requisito, solamente, Josué, que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El pueblo quería ver, porque imagínate, Josué, Dios me escogió a mí. Pero el pueblo quiere ver el respaldo de Dios. Porque ¿sabes qué hubiese pasado si Dios no lo respalda? ¿Qué crees que hubiera hecho el pueblo? Al paredón apedreado, por mentiroso. Así estaba en la ley. Lo hubieran apedreado. No, si a Moisés por cualquier cosita lo querían apedrear. No, y el pueblo es bien tremendo. No, y más, hermanos, si cuando el pastor se equivoca, el pastor ya está diciendo herejías. Pastor, está enseñando cosas raras. Ya llevo más de 3 meses buscando segunda de Salmos. Ay, terrible. Mire, ese es un buen principio para tener en cuenta. Hoy en día la gente le gusta seguir a cualquier charlatán que se levanta. Solo porque hablan muy bonito, o son muy elocuentes, o andan bien trajeados. Porque vivimos en una era de estereotipos. Y lo principal que debe tener un liderazgo, ¿sabes qué es? La aprobación y el respaldo de Dios. Si no hay eso, no hay liderazgo. No hay obra de Dios. Lo demás muchas veces caen puros prejuicios que son muchas veces impuestos por la religión organizada. El verso 18, ya para terminar. Porque el pueblo también le dice, mira Josué, si Dios está contigo y Dios te respalda y nosotros vemos el respaldo de Dios contigo, entonces mira Josué, le dice, cualquiera que fuera rebelde, porque como le digo, no faltó alguno que comenzó a rezongar, comenzó a murmurar, comenzó a decir, ay sí, ese Josué, y cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, le dice, lo apedreamos. Solamente le dice que te esfuerces y seas valiente. ¡Wow! ¿Cuántos asumirían un liderazgo? Yo voy a ser el nuevo líder. Ok, varón, pero queremos ver si Dios está con usted y si no, el reto es grande. Por eso es bien importante que el líder, hermano, no sea puesto por ningún cónclave. ¿Sabes cómo eligieron a Pablo y a Bernabé en la iglesia en Antioquía? ¿Has leído eso en Hechos capítulo 13? Dice que en la iglesia de Antioquía había pastores, apóstoles, profetas y evangelistas. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Dice que estaban ministrando al Señor, o sea, estaban sirviendo a Dios. Y en eso estaban ellos, y dice que el Espíritu Santo habló a través de uno de los varones que estaban ahí en ese tiempo donde estaban ayunando y orando. Ayunando y orando. Y el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. No hubo cónclave. Mira, ya para terminar, ponte de pie, por favor. Cuando estudiaba esto, hermano, no dejaba de imaginarme muchas veces a Josué al pie del Jordán. Al pie del Jordán, pensando en el gran desafío que tenía por delante.
mirando la tierra de Canaán al otro lado y el peso que debió haber sentido de liderar a millones de personas que recaía sobre sus hombros. Moisés, el gran líder, había muerto. ¿Y cómo iba a llenar Josué ese vacío? Sometiéndose a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. ¿Quiere usted ser un buen líder de su familia? Sométase a la palabra de Dios. Viva en obediencia a la palabra de Dios y Dios lo va a respaldar. No se aparte de la palabra de Dios ni a diestra ni a siniestra. Necesitamos ser valientes, especialmente en este tiempo que nos ha tocado vivir, en tiempos en donde la sociedad quiere ir en contra de los principios establecidos en la palabra de Dios. Y es bien importante que nosotros seamos valientes, que nos esforcemos en la palabra de Dios para instruir a nuestros hijos, para dejarle un legado a las otras generaciones que vendrán después de nosotros, para que sean varones y mujeres de principios, para que sean hombres y mujeres de Dios, para que sepan cómo conducirse en esta era que les va a tocar a ellos vivir si el Señor Jesús todavía no viene a buscarnos. Es necesario, esa es la labor de nosotros como padres. A veces nos quejamos de la generación de jóvenes que son un poco irresponsables, pero son los jóvenes que criamos nosotros. Y es bien interesante, hermano, que nos fijemos en la palabra de Dios. Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y Dios le dijo a Josué, esfuérzate Josué, sé valiente. No porque todo sea fácil, sino porque Él iba a estar con Josué. Medita en el libro de la ley, Josué. No basta el coraje humano, necesitamos la dirección de Dios. Yo estaré contigo, y esa es la verdadera garantía que también tenemos nosotros. El Señor Jesucristo, cuando fue llevado al cielo, Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres misericordioso, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a que, así como Josué, tú le mandaste que se esforzara, Señor, que fuera valiente, Padre. Porque era entonces, mi Señor, que tú estarías con él, Padre. Porque tú respaldas, mi Señor, a todo aquel que persevera en tu palabra. Aquel que vive, Señor, y se conduce en este mundo, Señor, mirando tu palabra, Señor. Fijando su pensamiento en tu palabra, mi Señor. Porque esa es el ancla para nuestro corazón. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser cada día obedientes a tu palabra, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Que seamos, mi Señor, hombres y mujeres que amemos tu palabra y que amemos, mi Señor, obedecerte, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, hermano.